Bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta nueva actividad de la Asociación Raíces de Europa en este día estupendo, que parecía difícil, pero con nieve, pero nada, aquí superando los elementos. Y agradecer mucho vuestra presencia, ¿no? Y ver también, da mucha alegría que con estos temas importantes y temas culturales trascendentes, pero que a veces pues no acude, pues parece como que no suscitan demasiado interés. Bien, pues vamos a continuar acercándonos a esta isla tan decisiva en la historia de Europa y que tiene este momento de esplendor cultural impresionante y que además es como decíamos la semana pasada, ¿no? Es la primera gran cultura de Europa y que con lo que estuvimos viendo la semana pasada, esa leyenda del Minotauro, veíamos también esa vinculación de Creta con el Próximo Oriente. No lo veíamos directamente con el norte de África, con Egipto, aunque tiene también esa vinculación con Grecia y con toda Europa, ¿no? Y desde Creta, una cultura que ahora vamos a ir viendo cómo influye en el resto de Europa. Nos vamos a acercar tanto hoy como mañana. Veíamos la semana pasada el mito, la mitología, y ahora entramos de lleno en la historia, en la arqueología, en el arte, en la cultura de ese momento maravilloso de nuestra historia. Tenemos para que nos hable de ello a Eva Tobalina, a esta profesora de historia antigua tan brillante que tanto disfrutamos con ella y que tanto le agradecemos que esté de nuevo con nosotros. Y Eva, pues de nuevo pues a disfrutar escuchándote y aprendiendo mucho. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como ya ha comentado José Alipio, agradecerles enormemente su asistencia, especialmente en el día de hoy, en el que nos enfrentamos a los elementos, nos enfrentamos a la nieve y nos enfrentamos también, por lo visto, yo no lo sabía, pero a un partido de Copa del Rey, que es mucho más temible que las nevadas y las ventiscas. Así que, efectivamente, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias por venir aquí, a este lugar, en estas circunstancias tan difíciles, a descubrir un poquito más, a escuchar hablar durante una hora acerca de unas gentes que vivieron hace 4000 años y que crearon una de las civilizaciones más espléndidas de la antigüedad y una de las civilizaciones más interesantes de la Edad de Bronce. Si la semana pasada, efectivamente, al comenzar este ciclo dedicado a la Creta minoica, empezábamos a hablar del mito, empezábamos a hablar de las leyendas, de todo este cuerpo de leyendas que rodeaban a esta fascinante historia del Minotauro. A lo largo de la sesión de esta semana y de la sesión de la semana que viene, vamos a ir explorando con cierto detalle las características de la cultura minoica. Hoy vamos a hablar del porqué del estallido de la civilización minoica, cuándo se desarrolló, cuáles fueron las causas de ese desarrollo, cuál fue el secreto del éxito de los minoicos, en qué consistía esta civilización tan brillante. En la conferencia de la semana que viene hablaremos de cómo era el arte de los minoicos y cómo era también la religión minoica. Así que, de alguna manera, la conferencia de hoy y la del miércoles de la semana que viene forman una unidad dedicada a la civilización minoica. Por eso ven aquí civilización minoica 1 y la semana que viene hablaremos de la civilización minoica 2. Se suele decir, y no es mentira, que la civilización minoica fue la primera civilización del Egeo y por tanto la primera civilización de Europa. Sin embargo, lo cierto es que no fue el primer brillo o el primer momento de esplendor del mar Mediterráneo y tampoco del mar Egeo. En torno al año 3000 a.C., cuando el Neolítico está llegando a su fin y el ser humano está entrando lentamente en la edad de los metales, ya sabe trabajar el cobre, pronto va a empezar a trabajar el bronce
aleando el cobre con el estaño. En las islas Cícladas, las islas que componían el corazón del mar Egeo, las islas que están situadas en esta zona central entre Asia y Europa, entre Grecia y la actual Turquía. Ahí, en ese grupito de islas realmente diminutas, muy pequeñas, se desarrolló la primera cultura del mar Egeo, que es la cultura de las islas Cícladas o cultura cicládica. Esta cultura de las islas Cícladas era una cultura muy humilde, las islas se dedicaban a la producción agrícola, las islas tenían un limitado comercio entre ellas y con la cercana isla de Creta. Pero esta cultura de las islas Cícladas, a la que no nos atrevemos a darle el nombre de civilización, produjo unas figurillas de mármol y terracota que representaban a distintas personas sin rostro y con los rasgos del cuerpo muy esquemáticos, que son casi las primeras representaciones artísticas de entidad del mar Egeo, y que de algún modo nos anuncian ya lo que será el esplendor del arte cretense. Desgraciadamente debo decir también que estas maravillosas figuras producidas por la cultura cicládica, tan esquemáticas, tan primitivas y al mismo tiempo, a ojos de un hombre del siglo XX, tan extraordinariamente modernas, han suscitado una pasión tal entre los coleccionistas y los amantes del arte a partir del siglo XX. Se las ha comparado con el cubismo de Picasso, con el expresionismo de mediados de la centuria. Han generado, como les digo, una fascinación tan grande entre los amantes del arte que ha hecho que las islas Cícladas hayan sido objeto durante décadas de la acción de saqueadores en busca de obtener figuritas de este tipo, figuritas cicládicas, para venderlas en el mercado negro. Lo que ha hecho que muchos yacimientos de época cicládica hayan quedado destruidos por la acción de los saqueadores, que muchas de estas figuritas se hayan perdido al quedar en manos de coleccionistas privados con pocos escrúpulos, y que este primer momento de brillo en el mar Egeo se nos haya quedado bastante oscurecido por la destrucción de los yacimientos de época cicládica. En cualquier caso, sabemos que gracias al contacto con la cultura de las islas Cícladas y gracias también a la llegada de pobladores provenientes de la zona de la isla de Rodas y del Dodecaneso, parece que la isla de Creta fue poblada, sus pobladores llegaron provenientes de la isla de Rodas, cruzando estas pequeñas distancias entre islas que había al oriente de la isla de Creta, pues como les digo, gracias al contacto con las islas Cícladas, que desarrollaron esta brillante cultura cicládica entre el 3000 y el 2000 a.C., y gracias a la llegada de aportes de población provenientes de Rodas y del Dodecaneso. En torno al año 2000 a.C., eclosiona, por fin, nace la cultura, la civilización minoica. Nace la civilización minoica sobre unos presupuestos que se habían sembrado en el periodo anterior desde el año 2600 a.C. En torno al año 2600 a.C. comienzan los primeros contactos con los cicládicos, comienza el primer contacto con esta cultura cicládica. Esos contactos se prolongan a lo largo de 600 años y, como les digo, en torno al año 2000 es cuando la civilización minoica eclosiona en todo su esplendor en el período conocido como protopalacial o de los primeros palacios. En torno al año 1700, unos 300 años después de esta primera eclosión brillante de la civilización minoica,
los palacios minoicos son destruidos. Encontramos niveles de incendio en muchas construcciones minoicas y parece que hay episodios de destrucción generalizada de construcciones a lo largo y ancho de toda la isla en torno al 1700 a.C. Sin embargo, a pesar de esos episodios de destrucción, a pesar de que muchos palacios fueron arrasados en torno al 1700, casi inmediatamente después, las estructuras arrasadas volvieron a reconstruirse, volvieron a ponerse en pie y se levantaron nuevos palacios más grandes, más ricos, más espléndidos, más magníficos que los palacios del período anterior. Así, en el 1700 a.C. comienza el período neopalacial o de los segundos palacios, que es la etapa más esplendorosa y brillante de la civilización minoica, y que concluye en torno al año 1350, a finales del siglo XIV a.C. A finales del siglo XIV a.C. se produce una nueva oleada destructora. Otra vez los palacios son pasto de las llamas, otra vez los grandes edificios minoicos quedan completamente arrasados, pero en esta ocasión la civilización minoica no se recupera. En esta ocasión la civilización minoica desaparece de forma abrupta y repentina, se hunde en la noche de los tiempos y no volvemos a saber absolutamente nada más de ella, como si los minoicos hubieran sido borrados a finales del siglo XIV, comienzos del siglo XIII, de la faz de la tierra. Si se dan ustedes cuenta al contemplar este cuadro dedicado a la cronología de la civilización minoica, verán que todo parece girar en torno a los palacios. El primer período, el período de contacto con los cicládicos, el período en el que todavía la civilización minoica no ha eclosionado, se llama prepalacial. La primera etapa de brillo se llama protopalacial o de los primeros palacios. Y la segunda etapa de esplendor se llama neopalacial o de los segundos palacios. El hecho de que los historiadores que les han puesto nombre a los períodos de la historia de la Creta minoica hayan escogido siempre los palacios como leitmotiv, como motivo central de esa cronología, ya nos revela que en la civilización minoica, en la Creta minoica, la clave de todo, el centro de la cuestión, el foco en el que debemos concentrar nuestra atención, son los palacios. Y que son los palacios que están repartidos por toda la isla de Creta, Zacros, Malia, Festos, Agia Tríada, Nosos, y donde tienen esa cruz ahí en Janiá. Todavía no hemos encontrado el palacio, pero sabemos que había uno que se correspondía con el reino minoico de Cidonia. Todo en la civilización minoica gira en torno a los palacios. La clasificación de su cronología depende de la existencia o no de palacios y de su destrucción, y además los palacios, como ven en el mapita, están homogénea y cuidadosamente distribuidos de punta a punta de toda la isla de Creta. ¿Por qué son tan importantes los palacios? Es lo que voy a tratar de responder en la conferencia de hoy. Para ello debemos situarnos, debemos comenzar a finales del tercer milenio antes de Cristo, en torno al año 2000 antes de Cristo. En ese momento, en torno al año 2000 antes de Cristo, los cretenses se dedicaban con entusiasmo al cultivo de la tríada mediterránea, la vid, el vino y el cereal,
y sabemos que también poseían grandes ganados y que las colinas y los pastos de verano de la isla en las montañas estaban llenos de grandes rebaños de ovejas y de cabras. Aquí pueden ver el famoso vaso de los segadores, que es un vaso de época minoica, es un vaso cretense minoico, donde pueden ver un grupo de hombres que cantando, ven que tienen las bocas abiertas, cantando alegremente, equipados con sus instrumentos de labranza, mientras uno dirige el canto con un sistro, con una especie de castañuela propia de la Edad de Bronce, mientras uno dirige el canto con un sistro, van todos estos hombres a la siega de cereal, cantando probablemente a primera hora de la mañana. Así pues, tenemos una sociedad agrícola y ganadera dedicada a la producción de aceite, vino, cereal y carne de ganado y pieles y lana. Sabemos que la isla de Creta, gracias a que disponía de amplias tierras de cultivo y de un entorno óptimo para la tríada mediterránea y para la ganadería, sabemos que tenía una capacidad productiva realmente impresionante. En Nosos hemos calculado que solo en Nosos había capacidad para almacenar hasta 250.000 litros de aceite, solo en Nosos, sin contar el resto de los almacenes que pudiera haber distribuidos por la isla de Creta. Mientras Creta, en torno al año 2000 a.C., se encontraba en esta posición de producir una gran cantidad de alimentos y tejidos, que era lo que principalmente producía la isla, todo el Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental estaba en completa ebullición. Los egipcios en el Valle del Nilo ya habían construido las pirámides siglos atrás y se encontraban ahora viviendo en el Imperio Medio. Los sumerios de las ciudades sumerias del sur de Mesopotamia, de la desembocadura del Tigris y el Éufrates, ya habían empezado a levantar sus zigurats y ya habían empezado a dar los grandes logros de la civilización sumeria en Mesopotamia. En la zona de Siria tenemos las ciudades de Ebla y de Mari, grandes ciudades con extraordinarios archivos, llenos de tablillas que nos hablan de una refinada sociedad y de una no menos compleja contabilidad. En la isla de Chipre ya se produce a toda pastilla cobre, que servirá para fabricar las herramientas y para mezclarlo con el estaño, que nos permitirá obtener bronce. En el Egeo tenemos a la civilización, a la cultura, mejor dicho, de las Cícladas, que está ya en decadencia, pero que todavía guarda parte de su brillo. Y si se fijan, Creta está exactamente en el medio de todo esto. Creta está exactamente en la puerta que conecta el Mediterráneo con el mar Egeo y se encuentra además en un punto central en el Mediterráneo oriental, cerca de Grecia, cerca de Chipre, cerca de Egipto y no muy lejos de las costas de Siria que conectan con Mesopotamia. Y todo este mundo que ahora está en ebullición, que está en plena edad de bronce, que está en el pleno brillo de la edad de bronce, está empezando a demandar una cantidad realmente brutal de mercancías. Los egipcios y los sumerios no producían metales, por ejemplo, en Egipto solo había oro, y necesitaban importar todo el cobre y el estaño. En Egipto y en Mesopotamia tampoco había madera, que tenía que ser importada.
Chipre era una isla que carecía de muchas cosas, pero que tenía enormes minas de cobre. Los sumerios y los egipcios, a cambio, podían vender grandes cantidades de alimentos, especialmente de cereal, que cultivaban en el valle de Mesopotamia y en el valle del Nilo. Y a partir del año 2000 empezó a haber en el Mediterráneo oriental un flujo comercial de decenas y decenas de barcos cuajados de mercancías que recorrían todo el Mediterráneo, que hoy nos resultaría realmente sorprendente. Para ponerles un ejemplo de cómo para el segundo milenio antes de Cristo las demandas de productos y de materias primas de todo tipo de las civilizaciones de Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental no había dejado de crecer y solo podían ser satisfechos a través del comercio internacional, les he traído el ejemplo del pecio de Uluburun, también conocido como el pecio o el barco hundido de Halicarnaso. En las costas, frente a Halicarnaso, en las costas suroccidentales de la actual Turquía, más o menos en la zona que tienen ahí marcada con la cruz roja, se encontró a finales del siglo XX un barco hundido. Un barco que se había hundido en el segundo milenio antes de Cristo. Un barco que creemos que podía haber partido de la costa de Siria, cargado con mercancías sirias y mesopotámicas, que después se había dirigido a Egipto, y en Egipto se había cargado todavía más con productos egipcios, que luego había navegado hasta la isla de Chipre, y en Chipre había llenado sus bodegas con el gran producto chipriota, el cobre chipriota, y que después se había puesto a navegar siguiendo la costa del sur de la actual Turquía, hasta que al llegar a la altura de Halicarnaso le sorprendió seguramente una tormenta y el barco se hundió frente a la costa con toda su carga antes de alcanzar su destino, que debía de ser tal vez la isla de Creta, tal vez alguna otra isla de las Cícladas o del mar Egeo. Gracias a que el pecio de Uluburun, el barco hundido de Uluburun, quedó sepultado en el mar con toda su mercancía, que pudimos desenterrar, aquí pueden ver cómo iban las bodegas del barco reconstruidas tal y como las encontraron los arqueólogos, gracias a que hemos podido sacar del mar toda la mercancía del pecio, hemos podido descubrir hasta qué punto existía un comercio internacional en la Edad de Bronce y la cantidad de material que un solo barco podía llegar a transportar hace 3.500 años. En el pecio de Uluburun, y aquí les he traído un resumen, había 6 toneladas de lingotes de cobre chipriota, 40 lingotes de estaño, el estaño y el cobre se mezclan para obtener bronce, ébano proveniente de Egipto, marfil de elefante y de hipopótamo, que probablemente también venía de Egipto, vidrio, ámbar, huevos de avestruz, oro, seguramente también proveniente del valle del Nilo, una tonelada de resina de terebinto, que se usaba para producir trementina, ya hace 3.500 años, vasos de fayenza, vasos de marfil, cerámica de origen micénico, cerámica de origen griego y cerámica proveniente de la isla de Chipre, y varias joyas de oro y plata cuidadosamente envueltas y que parece que fueron elaboradas en Oriente Próximo. Esto es lo que llevaba un solo barco. Pues bien,
aprovechando la enorme demanda de productos que había en todo el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo, y aprovechando también su condición insular privilegiada, los agricultores y los pastores de Creta, a partir del año 2000 a.C., empezaron a exportar sus productos, empezaron a exportar su vino, su aceite, su cereal, sus pieles, su lana, y empezaron a importar productos provenientes del Mediterráneo oriental. Y gracias a su posición privilegiada, los cretenses, los minoicos, se convirtieron en los grandes mercaderes del Mediterráneo oriental a lo largo de toda la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Aquí, en estos frescos de Akrotiri, de la isla de Santorini, podemos ver cómo era este mundo minoico, este mundo cretense, que vivía sobre todo del comercio. Podemos ver cómo eran los barcos mercantes. Aquí tenemos un barco mercante con su vela cuadrada, con sus cajones repletos de mercancía, con sus remeros. Pero podemos ver también barcos de transporte de personas o barcos que parecen ser de recreo. Barcos donde vemos a los viajeros envueltos en telas para resguardarse del viento, del mar, adornados con todo tipo de decoraciones, tal vez campanillas que sonaran al viento y que parecen disfrutar de una travesía de recreo en el mar de Creta, mientras otros se afanan en el comercio internacional y en el transporte de mercancías. Así que lo primero que tenemos que tener muy claro de la civilización minoica es que su esplendor comienza en el año 2000 a.C. y que se basa en la posición de los cretenses como comerciantes y como intermediarios de mercancías en todo el Mediterráneo oriental y en Oriente Próximo. Así que la civilización minoica es una civilización de productores, de navegantes y de mercaderes. Sin embargo, cuando uno examina el brillo de la civilización minoica, cuando uno encuentra productos minoicos repartidos por todo el Mediterráneo, desde Sicilia hasta el valle de Mesopotamia, pasando por Egipto, Turquía o Chipre, cuando uno trata de calcular mentalmente el volumen de mercancías que los cretenses podían mover en tiempos de su máximo esplendor, y mira las ciudades cretenses, no puede dejar de sentirse estupefacto. Aquí tienen probablemente la ciudad cretense mejor excavada de la isla, la ciudad de Curnia, que coincide con el período de máximo esplendor de la civilización minoica en el segundo milenio antes de Cristo. Pueden ver sus calles, sus casas. Aquí pueden ver una fotografía aérea. Pero si recorren ustedes la ciudad, no encontrarán almacenes, no encontrarán lugares para manufacturar mercancías, no encontrarán talleres y no encontrarán espacios dedicados ni al almacenaje, ni a la manufactura, ni al comercio. Si los minoicos vivían del comercio, si la civilización minoica dependía de que sus barcos transportaran mercancías producidas en la isla o producidas en otros lugares, ¿dónde demonios las guardaban? ¿Dónde estaba almacenado el aceite, el cereal? ¿Dónde se producían las pieles? ¿Dónde elaboraban las cerámicas cretenses que hemos encontrado por medio mundo?
desde luego no en las ciudades, que parecen ser simplemente enormes dormitorios vacíos de cualquier otra cosa. Probablemente esta circunstancia nos resulta extraña porque nosotros estamos buscando manufacturas, estamos buscando talleres, estamos buscando almacenes en una ciudad. Porque estamos pensando que la producción de bienes, que el comercio, que la manufactura es algo que realizarían los habitantes de esta ciudad. Y eso significa que no estamos pensando, no estamos teniendo en cuenta cómo funcionaba realmente el comercio internacional y la producción a gran escala de mercancías en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce, el comercio no era algo que dependiera de mercaderes privados, no era algo que dependiera de la iniciativa particular. En la Edad de Bronce, el comercio era una cuestión pública. Los grandes comerciantes eran los reyes, el faraón de Egipto, los señores de las ciudades sumerias, los señores de Ebla o de Mari, los reyes de Chipre, eran los reyes los que fletaban las expediciones comerciales, eran los reyes los que poseían los talleres donde se manufacturaban los productos, eran los reyes los que escribían a otros reyes para abrir las rutas de comercio y garantizar la seguridad de las mercancías que se movían por el mar. El comercio internacional en la Edad de Bronce era estrictamente una actividad pública dirigida por los grandes poderes de cada nación, por los reyes, por los faraones, por los príncipes de cada estado. Y es aquí donde entran en juego los palacios minoicos. Cuando uno examina un palacio minoico, cualquiera, no necesariamente el de Knossos, cualquiera de los otros que está distribuido por la isla, inmediatamente queda sorprendido por el descomunal tamaño que tienen estos edificios. Los palacios minoicos tienen un tamaño completamente desproporcionado con respecto a las ciudades minoicas, que quedan diminutas en comparación al palacio. Les puedo garantizar que el palacio de Knossos es mucho más grande que toda la ciudad de Gurnia. Las ciudades minoicas enteras caben dentro de los palacios minoicos. Y si a día de hoy comparáramos la proporción del tamaño de Versalles con respecto al tamaño que tenía París en tiempos de Luis XIV, y lo comparáramos con el tamaño que tenía Knossos, el palacio de Knossos, comparado con el tamaño que tenía la ciudad de Knossos, resultaría que, siempre en proporción, el palacio de Knossos era varias veces más grande que el palacio de Versalles. Insisto, en proporción, si lo comparamos con el tamaño de la ciudad. Los palacios minoicos, por tanto, si eran residencias simplemente reales, tenían un tamaño absolutamente descomunal que habría hecho palidecer al mismísimo Luis XIV, al mismísimo Rey Sol. Así que tal vez tengamos que examinar con un poquito más de detalle los palacios. Si resulta que en las ciudades no hemos encontrado almacenes ni manufacturas,
si resulta que el comercio en la Edad de Bronce dependía de los monarcas, de los reyes, si resulta que los palacios de Creta tienen un tamaño completamente desproporcionado, casi absurdo, más grandes que las propias ciudades, es que hay algo raro en los palacios. Y si examinamos con cuidado estos edificios, rápidamente descubriremos qué es. Porque encontraremos silos de enorme tamaño para acumular cereal. Porque encontraremos alas enteras del palacio destinadas a almacenar vasijas repletas, rebosantes de vino, de aceite, de trigo y de cebada. Y porque descubriremos que en realidad los palacios minoicos no eran simplemente la residencia de los gobernantes de la sociedad minoica, sino que los palacios minoicos eran, sobre todo, el centro de la economía minoica, que gravitaba alrededor de los palacios. Por eso a las distintas etapas de la civilización minoica se les dice prepalacial, protopalacial y neopalacial, o de los primeros y de los segundos palacios, porque la clave de toda la cultura minoica, la clave de toda la civilización, de la riqueza minoica, se encuentra en los palacios, que eran los lugares donde se acumulaban los productos del campo para venderlos al exterior, donde se manufacturaban las mercancías para venderlas al exterior y donde llegaban los productos que venían del comercio internacional para redistribuirlos a otros lugares o en el interior de la propia isla. Así que los palacios son a la vez residencia del monarca, centro de culto, como veremos la semana que viene, polígono industrial, centro de almacenaje y residencia de una parte importante de la población minoica. Por eso, los palacios son más grandes que las ciudades. En las dependencias de los palacios minoicos hemos encontrado espacios brutales de almacenamiento que superan con mucho las necesidades del edificio y que están claramente destinados al comercio exterior, al comercio internacional. Hemos encontrado lagares en los que realizar directamente en el propio palacio el vino que luego se iba a vender. Hemos encontrado alfares en los que se fabricaba la deliciosa y delicadísima cerámica de Camares, la cerámica típica del período de máximo esplendor de Creta, de la que tienen ustedes aquí varios ejemplos, que era una cerámica de paredes finísimas, de unas formas y una decoración muy elegantes, con una superficie de textura o de apariencia ligeramente rugosa y que era extremadamente apreciada en todo el Mediterráneo por el carácter único de sus formas, de su decoración y de su extraordinaria calidad, y que se hacía también en los palacios para desde los palacios vendérsela a los egipcios, a los sumerios o a los chipriotas. En los palacios también se encontraban los archivos de los minoicos. No puede haber comercio, no puede haber una economía compleja, desarrollada, si no hay un registro de contabilidad. Y en ese sentido los palacios tenían sus propios registros de contabilidad, sus propias tablillas, escritas en un sistema al que llamamos lineal A,
que es un tipo de escritura silábico, algunos de los signos representan una sílaba, e ideográfico, otros de los signos representan una cosa. Un signo puede significar pa, otro signo puede significar trigo. Hay que conocer el signo de pa y el signo de trigo y saber leerlos correctamente. Y además estos documentos, seguramente de contabilidad, escritos en este tipo de escritura exclusivo de los cretenses, llamado lineal A, se usaban para escribir la lengua de los cretenses, que era la lengua minoica. Desafortunadamente, a día de hoy, la escritura cretense en lineal A es tan compleja, con tantos signos silábicos y tantos ideogramas. Desgraciadamente tenemos tan pocos fragmentos escritos en lineal A. Este es uno de los más completos que tenemos y ya ven que prácticamente tenemos media docena, una docena de signos en total. Y desgraciadamente hemos perdido la lengua minoica. La caída de la civilización minoica fue tan completa, fue tan absoluta, que hasta la propia lengua minoica desapareció, que a día de hoy no podemos leer el lineal A. Intuimos más o menos de qué pueden tratarse los documentos, pero el lineal A de época cretense, de época minoica, es una lengua, un sistema de escritura todavía por descifrar completamente. Naturalmente, si uno quiere usar los palacios como centro de almacenamiento de las mercancías, de los productos que producimos en la isla y centro de redistribución de estos productos, necesitaremos dar una salida que tiene que ser marítima a todas las mercancías que generan los palacios. Pues bien, fíjense dónde están situados los palacios. Todos los palacios que conocemos, Nosos, Festos, Agia Tríada, Malia y Zacros, todos los palacios están situados cerca del mar, pero no sobre el mar, no a pie de mar. ¿Sí? Todos los palacios están a una media de 5, 6, 10 kilómetros del mar y conectados normalmente a un puerto. En el caso del gran palacio de Nosos, el más grande y el central de la isla, parece que el puerto del palacio de Nosos era la actual ciudad de Heraklion, que es la capital de la isla y que está a unos poquitos kilómetros del palacio de Nosos. De esta forma, los palacios se encontraban en medio del terreno agrícola y ganadero, podían recoger fácilmente las mercancías agrícolas y ganaderas y luego a través de una calzada, de una carretera, las enviaban directamente al puerto que dependía de cada palacio, de donde salían los barcos rumbo a Chipre, rumbo a Grecia, rumbo a Egipto o rumbo a las costas de Siria. Sabemos que el esplendor de la cultura minoica fue tal que a partir del año 1600, en algunos casos incluso antes, ya durante el periodo neopalacial, los cretenses comenzaron a colonizar, comenzaron a establecer pequeñas colonias y pequeños puestos comerciales en las islas que les rodeaban. Sabemos que había un puesto comercial cretense, una pequeña colonia cretense en la isla de Rodas, en el camino que los barcos cretenses, aquí, muy cerquita de aquí, ahí ven Halicarnaso, ahí es donde encontramos el pecio de Uluburun, por aquí, bordeando Rodas, es por donde venían los barcos que venían de Chipre y de Oriente. Los cretenses establecieron un puesto comercial en Rodas
para controlar el comercio que pasaba por aquí, que era mucho. Sabemos que también tenían un importante puesto comercial en la isla de Naxos y sabemos que también tenían una colonia de tamaño considerable en la isla de Santorini, en la antigua isla de Tera, cuya historia, como veremos, está profundamente ligada a la de la propia Creta y a la de la propia civilización minoica. En esta isla de Santorini, en esta isla de Tera, es donde hemos encontrado, curiosamente, algunos de los restos más notables del arte y de la cultura minoica. Aquí tienen algunos de los célebres frescos que hemos hallado en Santorini, el fresco del pescador, con estas manos cuajadas de peces, este extraño fresco de aspecto un poco alucinógeno que parece reproducir una vegetación fantástica con colores rojos, azules, y arriba tenemos el delicioso fresco de estos animales salvajes y el más pequeñito de los dos púgiles, de dos chicos golpeándose, jugando a pegarse el uno al otro. Es normal que hayamos encontrado restos de la cultura minoica, restos del arte minoico, distribuidos por las colonias minoicas. Pero buena muestra del esplendor de la civilización minoica nos lo debe dar el hecho de que hemos encontrado restos de arte minoicos, ni más ni menos que en el delta del Nilo, ni más ni menos que en el pleno Egipto faraónico. Allí, en el extremo nororiental del delta del Nilo, en la ciudad de Avaris, hemos encontrado frescos enteros donde podemos ver, con cierta dificultad porque están bastante destruidos, pero podemos ver a varios jóvenes saltando encima de toros en el típico ejercicio de tauromaquia que practicaban los minoicos. Y tenemos frescos claramente minoicos de jóvenes saltando encima de toros, de grifos copiados directamente de la cultura y del arte minoico, pero situados ni más ni menos que en el corazón del Egipto faraónico. Y no solo ahí. Hemos encontrado restos de la cultura y el arte minoicos por todo el mar Egeo, por Grecia, en Sicilia, en el sur de Italia, en toda la costa de Turquía, en Chipre, en Siria, en Jordania, en Palestina, en el corazón de Egipto y naturalmente en Mesopotamia, donde hemos encontrado también importantes cantidades de productos minoicos que revela hasta dónde llegaba la capacidad comercial de los señores de la isla de Creta. Esta capacidad comercial de los cretenses aparece recogida en el siglo V a.C., 1000 años después del esplendor de la civilización minoica, por el primero de los grandes historiadores griegos, por Tucídides, que en su historia de la guerra del Peloponeso nos dice lo siguiente. Minos, el rey de Creta, en efecto fue el más antiguo de cuantos por tradición conocemos que se pertrechó con una escuadra. Conquistó la mayor parte del actual mar de Grecia, dominó sobre las islas Cícladas y fue el primer colonizador de la mayoría al expulsar a los carios e instaurar como jefes a sus propios hijos. Se está refiriendo a la costa sur de Turquía. Como es natural, el rey cretense Minos también limpió del mar la piratería en cuanto le fue posible, a fin de que los tributos le llegaran con mayor facilidad. Estas palabras de Tucídides
el primero de los grandes historiadores griegos. Y el hecho de que encontremos mercancías minoicas por todas partes, unido al evidente esplendor de los grandes palacios de Creta, hizo que a mediados del siglo pasado se desarrollara la teoría de la talasocracia cretense. Como saben, talasos es mar en griego, kratos significa poder, dominio, así que talasocracia significa dominio sobre el mar. Según algunos historiadores, como les digo, de hace ya bastantes años, del siglo pasado, los cretenses habrían llegado a desarrollar una fiera talasocracia, un fiero dominio sobre los mares, que les habría llevado a dominar militarmente las costas de Sicilia, del mar Egeo, desde el Peloponeso hasta el Dodecaneso, desde la isla de Ítaca hasta la isla de Rodas. Y que sobre esas costas los cretenses, con su talasocracia, habrían impuesto una dura tiranía, habrían obligado a esas gentes a pagar unos elevados tributos que habrían hecho la riqueza de los palacios y que habrían dado pie a la leyenda del Minotauro, donde, como comentamos la semana pasada, se nos cuenta que los atenienses tenían que entregar periódicamente un tributo de muchachos y muchachas para que fueran devorados por el Minotauro. Esa leyenda, decían algunos historiadores, no era tal, era la versión ateniense de la dominación cretense y el recuerdo de los elevados impuestos que los cretenses les habían impuesto, les habían obligado a pagar a los atenienses. Sin embargo, si uno lo piensa un poco, esta imagen de la talasocracia cretense, esta imagen de los cretenses controlando el mar Egeo, la costa de Sicilia, por la fuerza de las armas, no cuadra en modo alguno con el examen de los propios restos que nos ha dejado la civilización minoica. ¿Es este el centro de poder de una civilización militarizada que basa su esplendor en la conquista, el dominio y la imposición de tributos excesivos? Le falta algo. ¿No le falta algo? No tiene murallas. No hay murallas, no hay torres, no hay fosos, no hay estructuras defensivas de ningún tipo. Y eso que sabemos con seguridad que en los palacios se acumulaba una cantidad absurda de riquezas. Pero son estructuras que no solo carecen de murallas, sino que además están completamente abiertas al exterior. Caramba, si esta gente tenía sometido a medio mar Mediterráneo, ¿cómo es posible que los edificios de sus gobernantes no tuvieran ni siquiera una muralla, ni una torre? Uno puede pensar, de acuerdo, pero es que resulta que los cretenses estaban en una isla. Tal vez tenían grandes flotas de barcos de guerra que impedía que cualquier enemigo llegara a la isla. El mar y las flotas eran sus murallas y sus torres, y por eso sus palacios no las necesitaban. Bien, tenemos muchas imágenes de barcos cretenses, muchas. En Akrotiri especialmente, pero también en otros lugares. En ninguna de todas esas imágenes aparece un barco de guerra. En ninguna vemos soldados encima de los barcos. En los barcos vemos barcos de mercancías que llevan gente claramente desarmada y vemos barcos que son, como les he comentado antes,
Barcos claramente de recreo donde va la gente tranquilamente sentada en cubierta. No vemos escudos, no vemos lanzas, no vemos quillas preparadas, rostra como los de los romanos para romper el barco enemigo. Y además en estos frescos aparecen también ciudades, los puertos a los que llegaban las mercancías desde los palacios. Y vemos que los puertos carecen también de cualquier construcción defensiva. Así que parece que esta gente no esperaba un ataque por mar. Bien, puede uno pensar, tal vez no necesitaban murallas, ni torres, ni barcos de guerra, porque tenían un ejército extraordinariamente bien armado que derrotaba a todos sus enemigos. Una vez más, tenemos muchas imágenes de cretenses. Tenemos a cretenses de la civilización minoica haciendo todo tipo de cosas. Pero hay un tipo de escenas, hay un tema que está completamente ausente del arte minoico. Miren ustedes donde miren, en escultura, en grabado, en cerámicas, en pintura, no van a encontrar una sola escena de guerra. No van a ver soldados, no van a ver escenas de guerra, y las escenas más violentas que van a contemplar ustedes en el arte cretense es la célebre escena de los muchachos pegándose entre sí, de los púgiles del fresco de Acrotiri, y las escenas, lo tienen en el primer registro, también de pugilato, también de boxeo, por decirlo así, de lucha de persona a persona, en el célebre ritón de los boxeadores que se conserva en Herat. Así que sus palacios no tenían torres ni murallas, no parece que sus barcos constituyeran una flota de guerra, y desde luego la civilización minoica es muchas cosas, pero no es una civilización belicosa o donde el ejército tuviera protagonismo alguno. Así que hoy en día la teoría de la talasocracia cretense se ha desechado prácticamente por completo, y estamos bastante convencidos de que el esplendor de la civilización cretense, por increíble que nos pueda parecer en un mundo tan habituado a la guerra y a la explotación, parece que el esplendor de la civilización cretense se basaba simplemente en una extraordinaria gestión, en una excelente capacidad productiva y en un innato talento para los negocios. Y con esto concluimos la conferencia. Increíble, ¿no? Que en este mundo donde tenemos continuas noticias estos días, ¿no? de violencia, de guerra, me ha sorprendido que esta posibilidad, ¿no? Que parece que es una hipótesis. A la vista de los datos, de momento parece lo más razonable. ¿Sí? Porque no encontramos ninguna referencia explícita. No hay representaciones de batallas, ni de ejércitos en marcha, ni de combates, solo fúgiles, solo gimnastas. También nos vamos dando cuenta, ¿no? Cuando nos acerca cualquier tema, la cantidad la riqueza, ¿no? Que hay, tantas cosas que podemos desconocer, ¿no? Aquí una isla de nuestro Mediterráneo, una isla grande, no es la más grande, es la quinta isla más grande del Mediterráneo, y que acogió una civilización que, aunque desaparece, pero desaparece después de muchos siglos, o sea que son muchos siglos de existencia, ¿no? Ahora hablamos del Imperio Británico, pero son siglo y medio o dos, ¿eh? El Imperio Norteamericano, pues no sé cuánto durará, pero son un siglo, ¿no? Son muchos siglos de civilización poderosa y encima sin armas, ¿no? Bien, seguro que tendréis ahí preguntas que plantear o... Se sabe
por qué se destruyeron los palacios en distintos periodos y si esos palacios, segunda pregunta, bueno, y si esos palacios luego se reconstruyeron en el mismo sitio. Se sabe, al menos se sabe con una seguridad, pues voy a decir, del 80%, no con total, pero sí del 80, del 80 y tantos por ciento, se sabe y vamos a dedicar una conferencia explícitamente a hablar de la caída de la civilización minoica. Me callo. Así que yo creo que la pregunta quedará, espero, es mi intención que quede completamente respondida, pero será en próximos episodios. Pues me callo. Eso será en no la próxima, sino la siguiente, ¿no? De todavía aquí, porque para los que no estuvisteis la semana pasada, ya sabéis que las primeras 4 sesiones, la pasada, la de hoy, el próximo miércoles y el siguiente miércoles van a ser aquí, en Luis de Julia, pero las 2 últimas van a ser en el aula Fundación de Endaraba. O sea que... Esta isla es independiente, depende de alguna nación Turquía, Grecia. Si Creta es una isla independiente, es una nación independiente o si depende de otra nación. Pues Creta hoy forma parte de Grecia. Grecia, de Grecia. Sí, también la última conferencia del ciclo estará dedicada a explicar qué pasó en Creta después de los minoicos y llegaremos hasta la independencia con respecto al Imperio Otomano y a la enosis, a la unión con el resto de Grecia, que se hizo efectiva en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Qué población humana pudo haber en el momento de más esplendor? No mucha, estamos hablando probablemente de una población que no superaría el 1.000.000 de habitantes, más o menos. ¿En toda la zona? En Creta, en Creta. ¿Y toda la zona cuánto podía haber? Eso ya no lo sé, porque luego hay estimaciones de población polis a polis griega y luego ya habría que sumar las ciudades y habría que sumar las islas también, pero más o menos en la civilización minoica, pues eso, realmente no mucho. Más población, ahora mismo es un poquito menos, ¿no? De población, yo creo que eran unos 800.000 habitantes. Sí, pero aquí contamos los que había en Tera, los que había en Akrotiri, hablamos de toda la población que vivía dentro del paraguas, por así decirlo, del mundo minoico. O sea, no solo la que vivía en Creta, sino la que vivía en las islas de alrededor. Sí. Bueno, remitiéndome un poco a la etapa la que has hablado, larguísima, lógicamente, obviamente. Has dicho que los palacios, bueno, qué interesante, ¿no?, que eran los grandes depósitos de todas esas mercancías, riqueza, alimentos y demás. Y te pregunto, ¿esa es la razón de que los palacios no tuvieran un eje, sino que se iban ampliando? La pregunta es, ¿se ampliaban y crecían de una manera, diríamos, un poco desordenada, sin un eje, para ir dando posibilidad de guardar, de almacenar esas mercancías? Sí, se puede decir un poco así. Hablaremos de ello también la semana que viene, porque los palacios no solo eran el almacén y el polígono industrial, por decirlo así, de los cretenses en ese momento, sino que también eran residencia de los monarcas y centros religiosos. Entonces, los palacios se articulan normalmente en torno a un patio. Como ven, aquí tenemos el Palacio de Nosos y todo el palacio lo que hace es rodear a un gran patio central que no sirve para dar luz, porque las habitaciones están suficientemente iluminadas y tenemos también pues pequeños patios de luces en las distintas salas, sino que es un patio que sirve sobre todo para ceremonias de carácter religioso. Entonces digamos que el palacio se articula siempre en torno al patio y a partir del patio se van situando las distintas dependencias. En una zona se sitúan las dependencias reales, la residencia, en otra zona se sitúan los almacenes, en otra los talleres, etcétera, etcétera. Entonces sí que podemos decir que va creciendo el palacio para adecuarse a estas necesidades. De hecho, el Palacio de Nosos del periodo neopalacial es más grande que el Palacio de Nosos del periodo protopalacial. El palacio que se construye a partir del 1700 es más grande que el anterior,
y digamos que sí que van creciendo, pero siempre crecen a partir de un patio central que es el núcleo del palacio, por decirlo así. Bueno, luego hay palacios por toda la isla, ¿no? Entonces cada rey hacía su palacio. Sí, creemos que hablaremos un poquito más de cómo se organizaban políticamente los cretenses la semana que viene, aunque realmente no tenemos muchos datos, pero creemos que sí, que había distintos reinos en la isla y que cada reino tenía un palacio, aunque esa situación pudo cambiar a lo largo de los 1000 años, 1000 y pico años de civilización de los que estamos hablando, y es posible que hubiera algún periodo en el que el palacio de Nosos tuviera una preeminencia especial. Bien porque su rey hubiera conquistado el resto de la isla y fuera el dueño de la isla, bien porque el resto le reconocieran una posición especial. No estamos del todo seguros, pero eso, en general creemos que la isla estaba dividida en varias construcciones políticas y cada construcción política tenía su palacio. Todos los palacios son de tamaño parecido y actualmente en las excavaciones se han excavado en todos los palacios marcados. Sí, en todos los palacios que tenemos marcados ha habido excavaciones. Coinciden en el ordenamiento del palacio. Sí, todos los palacios están estructurados más o menos igual, todos alrededor de un patio central, con dependencias dedicadas a estas actividades de las que hemos hablado. El de Nosos es el que mejor se conoce y el que ha sido excavado más en profundidad, con sus polémicas, de las que hablaremos también en su día. Se conservan muy bien el de Festos y el de Malia y Agia Tríada, se conservan bastante bien. El de Zacros, en cambio, se conserva bastante peor, y el que creemos que había en el occidental de la isla, en la zona de la actual Jania, el de Cidonia, ese se ha perdido casi completamente. Creemos que sabemos dónde estaba, pero prácticamente no tenemos nada del palacio. A mí lo que me llama la atención, el barco ese que apareció, o sea después de 3000 años, Sí, que se conserve ahí y las cosas ordenadas tal como, sí. como lo que sacaron, ¿no? Se llena de maleza, de vida, de coral y tal, ¿no? Sí, este pecio la verdad es que fue un hallazgo maravilloso, porque nos sospechábamos cómo era el comercio, porque si encontramos un producto egipcio en Creta y un producto cretense en Egipto, pues ya sabemos que hay un comercio entre las dos y que de alguna manera las mercancías han pasado de un lugar a otro. Pero este pecio es el pecio más antiguo que tenemos y es el único en el que podemos ver realmente cómo iban almacenadas las mercancías, y además hemos podido reconstruir la ruta del barco. Hemos podido ver que el barco realmente hacía una ruta larguísima y en cada parada seguramente vendería cosas, compraría cosas. O sea, el barco seguramente salió de Siria con una carga, perdió parte de esa carga en Egipto, la vendió, en Egipto consiguió otras mercancías, en Chipre vendió más mercancías para hacer hueco a los bloques los lingotes de cobre chipriota, que son la mayoría de la carga, o sea que tuvo que dejar algo, y probablemente en la siguiente parada, que no sabemos cuál era, pues iba a dejar esas mercancías y probablemente a cargar otras. ¿El pecio ese se mantiene está en algún museo? Sí, ¿Dónde sí, está? en la ciudad de Bodrum, en Turquía, hay un museo. Esto se excavó entre el final de los 80 y la década de los 90, se excavó muy bien por el mayor experto en arqueología subacuática, que es el profesor Bass, y entonces eso se excavó muy bien, se pudo recuperar toda la carga, y de hecho esta imagen es del Museo de Bodrum, del Museo de Halikarnaso, que es la reconstrucción del pecio que han hecho los turcos en el museo dedicado al pecio. Y eso hace 4.000 años, ¿eh? Eso hace 3.400 años. Fíjate, impresionante. ¿Más preguntas? Preguntan sobre el tema de la seguridad, cómo es posible que en los palacios no hubiera murallas, a qué es debido.
abundante en la misma pregunta del caballero, ¿no? Que me parece sorprendente lo que contabas, ¿no? También con ese sistema político que no sabemos del todo, pero que parece ser que había diversos señores y efectivamente el tema de la seguridad, no hay, por ejemplo, restos de armas o... Sí, hemos encontrado algunos restos de armas, hemos encontrado también, sabemos, los cretenses tenían unos típicos escudos en forma de 8, de los que hablaremos también la semana que viene, pero al margen de eso, de que hemos encontrado algunos restos de armas y algunas pinturas donde aparecen, no guerreros, pero sí que aparecen los escudos, o lo que creemos que eran escudos, da la sensación de que la sociedad cretense era una sociedad muy tranquila, que no había conflictos internos de importancia, porque eso en ningún lugar da la sensación de que fuera necesario establecer estructuras de seguridad. ¿Por qué había esa seguridad que hacía que los palacios no tuvieran murallas? ¿Por qué creemos que la sociedad cretense era muy estable o muy segura? Eso no lo sabemos del todo. Puede ser que porque las condiciones de vida fueran realmente muy buenas, entonces pues no hubiera necesidad de la población de rebelarse. Puede ser también porque los palacios son también centros religiosos y el rey y la reina son también sumo sacerdote y sumo sacerdotisa, y la religión les da un respaldo de autoridad sobre los habitantes de la isla que convierten un ataque a un palacio en un sacrilegio contra la religión, lo que protege de algún modo al palacio y a las mercancías que hay allí. No lo podemos saber con seguridad. Lo que sí que sabemos seguro es eso, es que la sociedad cretense parece ser una sociedad donde la gente se sentía segura, tampoco hay particulares murallas en las ciudades, y donde desde luego los palacios se sentían muy seguros. ¿Y el reparto del Producto Interior Bruto, digamos? Pues, desde luego, lo que tenemos muy claro es que, como suele suceder a partir del Neolítico, había una pequeña porción de la propiedad que tenía mucho dinero y había una pequeña porción de la sociedad, que tenía mucho dinero y una gran porción de la sociedad que tenía mucho menos dinero. Eso, desde luego, era una sociedad con desigualdades, eso lo sabemos. Claro. No. Sí, seguro que hay muchos más temas, pero tenemos todavía 4 sesiones más. Así que estáis invitados, emplazados para el próximo miércoles. Muchas gracias por asistir y muchas gracias, Eva, por esta